Hola, muy buenas tardes. Estás en sintonía del 1180 AM Radio WAPS en tu programa Te cuento una historia. Estás escuchando a mi compañera María de los Lagos Flores y su servidora Andrea Virgen. Recuerda que también nos puedes sintonizar en otras plataformas como lo es mixlr.com/Radio WAPS o por el en vivo en Facebook que nos encuentras en la página de Radio WAPS. También ya nosotras el programa creó una página de Facebook que nos encuentras como Te cuento una historia. Ahí, aparte de compartirles este programa, les compartimos pues algunos posts de algunas otras personas, de asociaciones, acerca de historia de género e historia de la mujer. Y bien, pues, ¿de qué se trata este programa? ¿Qué va a pasar? Pues sí, recordamos y sabemos un poco las fechas. Ya el próximo lunes va a ser lunes 8 de marzo, es decir, Día Internacional de la Mujer, por lo que obviamente teníamos que abordarlo, teníamos que decirlo. Entonces, este programa se va a tratar sobre eso. Hola Andrea, así como lo mencionas, hoy estaremos hablando sobre el 8 de marzo y su historia, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que llevaron a conmemorar este día, o sea, el 8 de marzo como Día de la Mujer? Y también hablaremos sobre ciertas controversias que existen a veces o que escuchamos o que tal vez también nos hemos formulado esta pregunta en nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué lo conmemoramos? O también felicito a la mujer o no la felicito, qué hago como mujer, qué hago como hombre, bueno, pues si no la felicito, sí, sí, entonces todas estas preguntas o dudas, esperemos que el programa o la información que tenemos para ustedes les ayuden a despejar un poco estas dudas, ¿verdad? Exactamente. Y pues obviamente, ¿no? Que para llegar a que este día se realizara, pues hay un hecho que es como que el más conocido, el que por ejemplo a cada rato a mí me aparecen en redes sociales y así, que es este del incendio que hubo en la industria Triangle, en esta fábrica textil de Industrias Triangle. Pero obviamente que eso, pues si bien se va a ser un suceso muy importante y caótico y todo lo que ocurrió, también sucedieron muchos otros más para que pudiéramos decir que el 8 de marzo va a ser el Día Internacional de la Mujer. Y pues eso vamos a hablar, más o menos como que entender desde dónde viene, qué años, por qué contexto era, qué estaba pasando en el mundo y pues ya a partir de eso, pues comprender, ok, entonces por eso ese día es. No nada más de que, sí, pues hubo un incendio y pues ya. No, pues obviamente pasaron muchas otras cosas alrededor de ellos y antes y después. Así es, Andrea. Muchas veces escuchamos o miramos este hecho como si este fuera el que marcó el paréntesis, ¿verdad? Y no es así. Como mencionas, fueron un cúmulo de acciones más. Entonces, esto no ocurrió de la noche a la mañana, ¿verdad? No se dijo, bueno, el 8 de marzo, no. Entonces, para entender el contexto, nos vamos a remontar, vamos a imaginarnos al año de 1720 y algo muy importante, o sea, un proceso muy importante para comprender pues todo esto es la revolución industrial, que pues se da en el siglo, a finales, en principios del siglo XVIII, finales del siglo, comienzos del siglo XIX, finales del siglo XVIII, es cuando sucederá este proceso de la revolución industrial y su primera fase va a surgir en Inglaterra en los años de 1750, 1745 al 1820, 1850. Entonces, vamos a tratar de imaginarnos, vamos a ir contextualizando pues todos estos años para que ustedes también vayan teniendo más en claro cómo se vivía en esta época, ¿verdad? Exactamente. En el continente europeo, y no solamente en el continente europeo, sino también alrededor del mundo, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos? ¿Qué estaba pasando en Rusia? ¿Qué estaba pasando aquí en México en este tiempo? Y pues la revolución industrial fue una de las revoluciones más importantes. Algunas personas eh, las tenemos la concepción de que esto trajo modernización a ciertos lugares. Por ejemplo, aquí en México lo miramos como una modernización. Esto sucedió cuando
el proceso del porfiriato, cuando estaba el porfiriato más o menos, aquí vino la revolución industrial y todo el cambio, ¿verdad? Y para otras personas, pues no fue como tal la modernidad, sino una serie de cambios en lo laboral, ¿verdad? Una serie de reformaciones de leyes que se hicieron y esto pues trajo consigo a esta llamada revolución industrial. Exactamente, y es aquí a finales del siglo XVIII, bueno, más bien finales del siglo XIX, mejor dicho, fue cuando va a pasar todo esto y va a iniciar, pues, va a más como un seguimiento más fuerte de lo que se va a convertir después en lo del 8 de marzo, el Día, pues, Internacional de la Mujer. ¿Qué sucedía en esto de la revolución industrial? Bueno, antes el mundo era un poco más agricultor, si bien sí había ciertas industrias, pero no tanto, era como muy pequeño y todo, pues más análogo se podría decir. Y después nos vamos a ir con esta revolución industrial, pues a este despegue, a este boom de industrias, de fábricas, va a estar la fábrica textil, fábrica de algodón y diferentes cosas, ¿no? Entonces es con esto cuando pues las mujeres van a empezar a trabajar en fábricas también, los niños también van a trabajar, niños y niñas en fábricas, y entonces lo que sucede es que no hay una legislación, no hay leyes que protejan a los trabajadores, no hay sindicatos que protejan a los trabajadores del patrón, y pues va a vivir una explotación muy grande a mujeres y pues como les decía no había ninguna ley que pudiera protegerlas. Es a partir de ahí donde se va a empezar a generar pues todos estos diferentes cambios, todas estas diferentes luchas, huelgas que les vamos a ir hablando a continuación. Entonces, hablando tú sobre, ahorita que acabas de mencionar que había niños trabajando, estas condiciones de trabajo no eran las únicas, o sea, no simplemente era que los niños trabajaban, sino en 1857, o sea, en este contexto, la única ley que existía refiriéndonos a lo laboral era que una persona no podía trabajar más de 18 horas salvo necesidad. O sea, esta era la única ley que existía. Podías trabajar 15 horas, 16 horas, 17, no más de 18. Estaba bien hasta ahí. Salvo necesidad. ¿Qué significa esto? Que si el jefe decía que eras apto para trabajar o que no eras apto para trabajar, o sea, de él iba a depender, pues salvo esta necesidad de que si él te ocupaba así enfermo como tú estuvieras, tú tenías que trabajar porque tú te debías a él. No existían derechos que protegieran la salud, que defendieran también el trabajo de las personas, ¿verdad? Entonces, fueron todas estas condiciones, una de estas, esta que te digo que no existían leyes, había personas, el día 24 horas, ¿verdad? Había personas antes de 1857 que trabajaban las 18 horas. Entonces solamente descansaban estas 8 horas estas horas que les quedaban, pues. También otra de las condiciones para las mujeres que existía era que su atuendo, o sea, el uniforme que tenían que utilizar era un uniforme largo y holgado, ¿verdad? Y por lo regular siempre era de manga larga, entonces también las fábricas en estos tiempos siempre estaban cerradas, que de hecho, porque las fábricas estuvieran cerradas fue una de las causas que provocó que, que la fábrica de Triangle, que ahorita Andrea les va a hablar sobre ese suceso, pues se quemara, ¿verdad? Y hubiera todo este desastre que sucedió. Entonces, imagínense el calor que tenían que soportar las mujeres durante este tiempo y más en tiempo, pues cuando hacía mucho calor, tal vez en tiempo de frío, ¿verdad? Pues era un poco más razonable o podríamos soportarlo un poco más, pero en tiempo de calor, pues obviamente que no. Además de todo esto, saliendo de trabajar, pues si recordamos un poco la revolución industrial, ¿no? Se empezaron a hacer casas alrededor de las fábricas, entonces se empezaron a hacer como un tipo colonias en donde vivían los trabajadores de las fábricas. Obviamente estas colonias estaban en las peores condiciones, ¿verdad? Porque no contaban con ningún servicio, ni imaginarlo contar con el servicio de drenaje o contar con un servicio de basura, o sea, absolutamente no. Entonces,
al llegar a descansar, diciéndolo entre comillas, la mujer que tenía que pasar primeramente por la alimentación, ¿no? ¿Qué era? Pues era a base de pan, simplemente, y papas, o sea, pan y papas era lo más regular para estos trabajadores, para estas trabajadoras, porque el pescado, las verduras, las carnes solamente estaban para los jefes de las fábricas, ¿verdad? No para ellas, las trabajadoras. Entonces, todas estas condiciones fueron las que llevaron a tener fuerza en las mujeres para poder empezar a levantar la voz. Exactamente, y pues ahorita vamos a viajar en el tiempo. Estamos en 1857 en Nueva York, un 8 de marzo, donde las mujeres que trabajan en esta industria textil son llamadas garment workers. Estas mujeres van a organizar una huelga. Ellas están peleando porque se le den salarios más justos y condiciones de pues laborales muchísimo más humanas, como ya escuchamos lo que tenían. Podemos imaginarnos, incluso estando ahí, cerramos los ojos y lo imaginamos, o con ese simple sentimiento de saber que estás trabajando en una fábrica, con el calor que hay adentro, donde tienes que trabajar más de de la horita, pues 8 horas, ¿no? Entonces, más de 8 horas, donde no puedes salir a comer hasta que termines, donde las puertas están cerradas, donde solo hay ciertas ventanas, donde no tienes salidas de emergencia, cosas así. Pues obviamente no estaban conformes las mujeres y deciden hacer una huelga, deciden salir, deciden ir a hacer una manifestación pública. Entonces podemos aquí imaginarnos ver a todas las mujeres paseando por la calle con estas pancartas, con esta pues coraje, ese enojo de que quieren un mejor eh, pues todo un mejor servicio, ¿no? De trabajo, estar en mejores condiciones. Sin embargo, obviamente que las personas dueñas de esas fábricas pues no querían, no les convenía tampoco que trabajaran menos. O sea, si una persona, y sobre todo una mujer que estaba ganando menos, o los niños que estaban ganando menos que los hombres, te trabajaba 15 horas diarias, no les pagabas comida, pues era muy cercano casi al esclavismo, pues obviamente que les convenía un montón a estas personas. Entonces fue como que no, 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 nada, obviamente que no les querían hacer caso. La policía, porque obviamente se está manifestando, entonces la policía va a salir, va a detenerlas, y lo que va a ocasionar va a ser 129 mujeres trabajadoras muertas, y muchas más pues van a ser encarceladas. Todo esto va a ser pues en 1857. Sin embargo, si bien esta huelga pues sí fueron bastantes, entonces por eso es conocida, es llamativa. Obviamente no fue la única, hubieron más protestas y más huelgas, pero pues esta sí se reconoce porque fueron bastantes. Fíjense, o sea, desde 1857 ya podemos ver estas huelgas por exigir una mejor vida, ¿no? Porque en realidad a esto concluye todas estas huelgas, a tener una mejor calidad de vida. En este caso, pues, mejoras en lo laboral, ¿verdad? Ahora vamos a viajar 51 años después, en un 8 de marzo igual, ¿verdad? Pero de 51 años más adelante. Estamos en 1908 y 15,000 mujeres, o sea, ya no son decenas, ya no son cientos, ahora son miles de mujeres, van a salir a tomar las calles de Nueva York también otra vez para volver a exigir lo que ya antes habían pedido, o sea, pedir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, el derecho al voto, y algo muy importante también va a ser pedir el prohibir el trabajo infantil, porque ahorita que Andrea nos mencione cuáles son las cifras de las muertes en la fábrica de Triangle, vamos a encontrar que niñas también murieron en este accidente, ¿no? Entonces, el eslogan utilizado en esta huelga tan grande fue pan y rosas. El pan representaba pues la seguridad económica, que ellas luchaban por tener pues una mejor condición en lo económico, porque en este tiempo las mujeres ganaban la mitad del sueldo que ganaban los hombres, al igual que las niñas y los niños también, pues era igual. Por el mismo trabajo que realizaban los hombres ganaban más.
Además, algo curioso, Andrea, cuando estaba revisando la bibliografía para informarnos para escribir el guión, encontré que en todos los artículos decía el 50% del trabajo era realizado por los hombres, por las mujeres. O sea, desde cómo se escribe la historia podemos ver la diferencia que se hace. Pues no se escribe el 50 del trabajo, casi más del 50 del trabajo realizado era hecho por hombres, no, o sea, más del 50% del trabajo era ayuda de las mujeres. Entonces, desde que escribimos la historia está como mal escrita, ¿verdad? Entonces, el eslogan Pan y Rosas, pan representaba lo económico y rosas una mejor calidad de vida. Esta gran huelga de obreras de la compañía de blusas de Triangle, o sea, otra vez esta fábrica, otra vez las trabajadoras de esta fábrica, ya desde 51 años atrás venían luchando por las mejores. Imaginemos todo lo que era esta fábrica en realidad. Y en esta marcha se recuerda como la sublevación, porque la sublevación de las 20,000, porque tuvo una gran repercusión por el gran número de manifestantes que hubo. Y claro, no fue la única huelga que existió después, pues vinieron más huelgas junto con esta, ¿verdad? Fueron las primeras. El día 28 de febrero de 1909 se celebró en todo el territorio de los Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. Y esta fecha fue elegida como el último domingo de febrero, pero eso no terminaría ahí, ¿verdad? Porque más adelante encontramos más huelgas. Exactamente, y es bien interesante esto, si bien ya está el Día de la Mujer, o sea, ya se tiene, y es 1909, me parece, pues no, todavía las mujeres, por ejemplo, no pueden votar en Estados Unidos. En Estados Unidos las mujeres van a poder votar hasta 1920. Entonces, pues aquí, pues sí, ya tienen su día, ya es el Día de la Mujer, pero aún así todavía no están reconocidas legalmente, todavía ni siquiera pueden votar. Entonces, es como un sí, pero no, aún así todavía las leyes no las protegen, pero bueno, ya es un avance, ¿no? Que tenían un día. Y bueno, aquí nos vamos a ir ahora, ya dejamos Estados Unidos tantito, déjenlo ahí en su imaginación y ahora volvemos hasta Copenhague en el año de 1910. Ahí se va a celebrar una conferencia internacional donde se van a encontrar más o menos la participación de 17 países, donde van a acudir pues ciertas participantes, una de ellas muy importante, que se le da un reconocimiento de que pues esta persona, esta mujer, fue una de estas activistas que va a luchar mucho para que la mujer se reconozca ante la ley con igualdad y pues los derechos laborales y todo esto. Se llama Clara Zetkin. Pero ¿quién fue Clara Zetkin? Bueno, Clara Zetkin es una, o bueno, en este caso ya fue, una dirigente comunista alemana. Ella siempre va a estar muy cercana a lo que es el comunismo, el feminismo, el socialismo. Va, después de la Primera Guerra Mundial, va a estar muy metida en un papel en el Partido Comunista de Alemania. También va a editar este periódico de mujeres socialistas que se llamaba Igualdad, la traducción, ¿no? En español, Igualdad, que se va a publicar entre 1892 y 1917. Aquí vemos igual, 1892, pero este es en Alemania. Y también va a intentar reorganizar la sección femenina del partido, ¿no? De este partido de comunista de Alemania. En 1907 va a colaborar con la fundación del Congreso Internacional Socialista de Mujeres. Es decir, esta mujer estuvo muy metida en todo esto, intentando pues llegar a esta igualdad. Así es, entonces en esta segunda conferencia internacional de mujeres socialistas se presenta una propuesta por delegadas norteamericanas para establecer el Día Internacional de la Mujer. Esta propuesta es apoyada por mujeres europeas, ¿verdad? Aunque fue propuesta por sufragistas norteamericanas, es aprobada, y la resolución indica, siguiendo el ejemplo de las camaradas norteamericanas, se dedicará un día especial para las mujeres para promover el sufragio entre las obreras y otras reivindicaciones también. Aquí vemos como desde ese momento que se decidió que hubiera un día
Nacional de la Mujer, en este caso pues Día Internacional, porque ya fue pues en este Congreso Internacional, no era un día de festejo, sino era un día que se buscaba pues el sufragio femenino, porque no en todos los países se podía votar, y pues otras reivindicaciones de la mujer. Entonces se hace igual como una especie, no exactamente de conmemoración, pero sí como si hay un Día de la Mujer, pero se sigue, justamente porque es el Día de la Mujer, es como esta búsqueda, ¿no? Y bueno, igual, ahora sí, pues ya vamos a llegar al fatídico accidente que ocurrió en la fábrica textil, que tanto nos sale en redes sociales, que cuando les dicen por qué celebra el Día de la Mujer, normalmente eso es lo que se contesta. Y pues, ¿qué sucedió? Bueno, esto sucedió en 1911, ya otra vez en su imaginación, volemos de vuelta a Estados Unidos, en Nueva York también. Y bueno, en 1910 estas mujeres se organizan y van a hacer una huelga y van a decirle a los jefes, a los propietarios pues de esta industria Textile Triangle, que querían un mejor salario, que querían mejores condiciones laborales de trabajo y querían un reconocimiento de sindicatos. Sin embargo, pues obviamente van a decir, no, váyanse ustedes, no les queremos así, no les vamos a dar nada. Y si bien igual pasa actualmente y pasaba en esos tiempos, al final lo que pasa es que cada quien necesita trabajar porque necesitamos comer, necesitamos mantenernos. Entonces ellas no podían darse el lujo como de que, bueno, pues voy a renunciar, ya no quiero. No podían darse ese lujo y si las corrían, pues iban a buscar otra fábrica, pero en las otras fábricas tampoco es que estuviera bien este servicio. Entonces al final tenían que, ni modo, obedecer, aguantarse y seguir ahí. Si bien pues sí lucharon y pues hicieron la huelga y lo solicitaron, no se dio, quieren seguir haciendo huelgas y eso, pero pues tienen que trabajar. Entonces, pues van a estar de retorno, van a seguir trabajando y en 1911, como ya les dije, ya regresamos 1911, un sábado 25 de marzo se va a producir un voraz incendio en esta fábrica textil, el cual las mujeres, como ya les comentábamos, estaban encerradas con llave y no pudieron salir. Van a morir mujeres jóvenes, adultas, están fuera del alcance con las escaleras de los bomberos, sí llegaron, pero estaban fuera de su alcance en su pues desesperado intento por poder salir de ahí. Algunas se aventaban de las ventanas del 9º piso y obviamente caían y morían. La única escalera que estaba ahí de emergencia se desploma por todo el pedo de todas las mujeres que quieren salir y no pueden. Al final, esta tragedia va a terminar con un saldo de 146 muertos, en un total de 123 trabajadoras muertas, 23 hombres muertos. El número de heridos fue aproximadamente 70. La víctima mayor tenía 43 años y la más joven tenía 14 años. Es decir, aquí vemos cómo los niños y niñas trabajaban en estas fábricas y de igual manera no eran protegidos ante la ley. Nadie velaba por ellos más que ellos mismos y las otras personas de la industria que trabajaran ahí en la fábrica, que hacían sus huelgas y todo eso, pero nadie más los protegía. Entonces, por ejemplo, estas mujeres, como les comentábamos, o sea, no podían salir a comer, aparte recibían salarios bajos y, como les seguimos diciendo, no tenían una protección legislativa, no había una representación, los sindicatos no se les aceptaban. Y pues pasó este accidente, ¿no? Que al final y al cabo era algo que pues iba muy inminente que iba a suceder un incendio como este si no tenían estas medidas de seguridad que son necesarias. Y tras eso, pues obviamente la Liga Nacional de Mujeres Sindicalistas va a comenzar una campaña para que se legisle obviamente a favor de la protección de las trabajadoras. Ya vieron que ocurrió eso, así ya tienen más pretexto para decirle pues al gobierno, a los estados, miren, ya ocurrió esto, puede volver a suceder, puede ser peor, son muchas vidas y pues ya se va a empezar a mover todos esos legislamientos, ¿no? Esto es en 1911. Es aquí interesante ver qué ocurría en México. Por ejemplo, en México, pues ahorita estábamos en plena revolución, nosotros 1910-1911,
Y también podemos ver que las mujeres también se estaban moviendo por sus derechos, que estaban luchando en la revolución y otras estaban escribiendo periódicos, congresos feministas y todo eso. Así es, Andrea. Y cuando, en 1911, cuando todo esto estaba pasando en Nueva York, este accidente tan trágico, en ese mismo año, en 1911, pero en Alemania se conmemoró el Día Internacional de la Mujer el 19 de marzo de 1911. Esto también se introdujo en Austria, Dinamarca y Suiza. Bien, ahora viajaremos hacia Rusia y entraremos en el contexto de la caída de la monarquía de Rusia, ¿no? En plena Primera Guerra Mundial. El día 23 de febrero, o sea, 8 de marzo, en el calendario occidental, las mujeres de San Petersburgo realizaron una marcha pidiendo pan y el regreso de los combatientes, ¿no? Mejores condiciones de vida. A esta manifestación se unen también trabajadoras y estudiantes. Entonces, el gobierno provisional de este tiempo concedió el voto femenino el 23 de febrero de 1917. Según el calendario juliano, el 8 de marzo, acorde al calendario gregoriano. Andrea. Exactamente, es ahí en Rusia, pues donde se va a poner todo esto y a partir de entonces, el 8 de marzo, va a quedar instituido como el Día Internacional de la Mujer Comunista, porque obviamente en ese momento pues Rusia era la URSS y todo esto, ¿no? Entonces el comunismo ahí estaba y se va a celebrar en todos los países que tenían estas ondas comunistas y no va a ser hasta la Segunda Guerra Mundial, ya a finales obviamente, cuando pues más países se van a empezar a unir a esto del Día de la Mujer y va a ser hasta 1975 cuando las Naciones Unidas, van a decir por primera vez y celebrarlo que el Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo. Hoy en día, obviamente, pues la lucha sigue por erradicar la violencia pues de género y seguir en esta búsqueda de igualdad. Así es, Andrea, algo muy importante que mencionaste ahorita, esa palabra, el 8 de marzo busca la igualdad y esto pues no implica, ¿no? Menospreciar a los hombres ni el trabajo que ellos realizan ni lo que ellos son. Simplemente este día busca pues hacer conciencia de lo que somos, de todo lo que venimos haciendo y pues la igualdad, ¿no? No se lucha por ser más, se lucha por ser lo mismo. Entonces, en una conclusión, Andrea, yo te preguntaría, tú, desde tu perspectiva, ¿qué opinas acerca de festejar? ¿Te gusta que te feliciten? ¿Qué piensas acerca de esto? Personalmente, yo sí no estoy a favor de que se felicite, que se festeje así tal cual este día, porque si vemos, pues no es que haya sido algo de una, pues no sé, como un festejo, ¿no? Sino ha sido consecuencias de bastantes luchas y luchas que aún no terminan. Entonces es un día para recordarlas a todas estas mujeres que han luchado, no solamente porque se reconozca el 8 de marzo, sino por muchas otras cosas que las mujeres han tenido que estar luchando. Lo hemos visto en otros programas, por ejemplo, el programa pasado, el deporte, o sea, no fue como de que, ay, sí, mujeres, las invitamos, o sea, las mujeres tuvieron que estar ahí diciendo, queremos entrar, esforzándose muchísimo, teniendo que hacer incluso sus propios juegos, sus propias olimpiadas, porque no eran invitadas. Entonces esto sigue y hasta que esto no logre terminar, pues para mí este día sigue siendo, bueno, este día no, pero pues el 8 de marzo sigue siendo un día de recordarlas, de agradecerles y pues seguir en la lucha, seguir al pie y no soltar rienda. Entonces, eso es como mujeres desde nuestra perspectiva y tal Ujú. vez si nos estás escuchando, hombre, pensarás qué podemos hacer nosotros, tú puedes escuchar y apoyar, ¿no? Esto sería todo por el programa de hoy. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en una emisión más. Recuerda que nos estás escuchando por el 1180 AM Radio WAPS y que puedes escuchar nuestra transmisión en vivo en la página oficial de Radio WAPS. No olvides también
escucharnos y darle like y seguir nuestra página de Te Cuento una Historia. Exactamente, y los y las invitamos a que busquen qué es lo que va a suceder en su comunidad el 8 de marzo, que se va a organizar, y también pues están dependiendo de las redes sociales, normalmente va a haber pues que conferencias, ponencias, cosas así que a veces uno puede encontrar acerca de este día, igualmente para seguirse informando, seguirlo entendiendo. Igual a lo mejor algunas cosas no les quedaron claras, entonces pues los invitamos a investigar siempre, nos pueden preguntar lo que quieran en los comentarios aquí en el en vivo de Facebook o mandar un mensaje pues a nuestra página de Facebook, obviamente siempre todo por favor pues con respeto y con respeto les respondemos. Y pues eso sería todo. Hasta luego. Que tengan un muy bonito día y recuerden seguir investigando, seguir escuchando a las mujeres de a su alrededor y apoyarlas.